Lección 5. Otros apartados de la propuesta. El GPS para una propuesta exitosa. A estas alturas ya casi tendrás completada tu propuesta. Para algunos donantes lo que hemos hecho hasta ahora es suficiente. Sin embargo, hay algunos otros apartados que puedes incluir y que, como el GPS del carro, siempre vienen bien. En esta lección aprenderás cómo y por qué hacer un análisis de género, cómo hacer un plan de contingencia para los riesgos y diferentes maneras para hacer tu propuesta sostenible. Vamos a ello. La G en nuestro GPS es por género. El análisis de género describe las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos, las actividades, el reparto de responsabilidades y las limitaciones que enfrentan en la relación entre sí. En la propuesta es bueno demostrar un buen entendimiento de las diferencias entre hombres y mujeres en el contexto de intervención y cómo éstas van a afectar a nuestro proyecto y planificar para que las acciones del proyecto no contribuyan a incrementar la brecha de género o constituyan un riesgo para algunas personas. Algunas categorías que puedes usar en tu análisis son el marco legal y regulatorio y las prácticas institucionales, las normas y creencias culturales, los roles de género, el reparto de responsabilidades y uso del tiempo, el acceso y control sobre los recursos y los patrones de poder y toma de decisiones. Veamos algunos ejemplos. Vemos que los hombres se consideran responsables de proveer para la familia, mientras que las mujeres son responsables del cuidado de los menores y envejecientes. Esto obviamente en el contexto dominicano. En otros contextos puede ser diferente. Se espera que los hombres sean fuertes y no muestren sentimientos, y que las mujeres sean sensibles y se comporten con decoro. Los hombres tienen mayores oportunidades de empleo y salarios más altos, mientras que las mujeres tienen menor acceso al trabajo y salarios más bajos. Los hombres en la República Dominicana también tienen mayor representación en los cargos políticos y de poder, mientras que las mujeres tienen una menor representación en esos cargos públicos. Pasamos ahora a la P del plan de contingencia para los riesgos. Para cualquier proyecto es importante identificar los riesgos, incluyendo qué tan probables y graves son, así como nuestra respuesta para evitarlos, mitigarlos o adaptarnos a ellos. Algunos de los riesgos más habituales son eventos meteorológicos como huracanes, inestabilidad política y, a nivel micro, brechas en la confidencialidad, violencia, mala gestión de fondos y algo que está muy de moda recientemente, las limitaciones derivadas de la crisis de salud pública. Podemos clasificar los riesgos por categorías. Por ejemplo, riesgos que afectan a los participantes, como la infección por COVID, el aumento de la violencia en el hogar y brechas en la confidencialidad. Otra categoría serían los riesgos que afectan a otros actores clave, como por ejemplo la violencia hacia los defensores de derechos humanos. Tenemos también riesgos que afectan al logro de los objetivos. Puede ser la falta de voluntad política, la oposición de la comunidad o de la Iglesia. Los riesgos para la realización de las actividades del proyecto, como por ejemplo las restricciones a la movilidad, la lluvia o las restricciones a la agrupación de personas, así como los retrasos en los desembolsos de fondos. Tenemos riesgos para la organización, como los desastres naturales y las epidemias, y también, finalmente, riesgos para la seguridad del personal, como el agotamiento emocional, las amenazas y la violencia física o psicológica. Crearemos un cuadro con nuestros riesgos y el nivel de probabilidad, que puede ser bajo, medio o alto, y de gravedad, también bajo, medio o alto, para priorizar los riesgos según su impacto. Y añadiremos una columna para explicar qué vamos a hacer para evitar, mitigar o responder a este riesgo. Por ejemplo, tenemos riesgo para los participantes, la infección por COVID-19. La probabilidad de que ocurra
podemos decir que sería media. Esto va a depender mucho del tipo de actividad que vamos a realizar, obviamente. Y el impacto potencial, en nuestro caso hemos puesto medio también. De nuevo, esto va a depender del tipo de beneficiarios que tenemos. Si tenemos beneficiarios de mucho riesgo, probablemente el impacto sea alto. Finalmente, teniendo en cuenta el riesgo, su probabilidad e impacto, definimos las medidas que vamos a tomar para evitar, mitigar o responder al riesgo según cada caso. En nuestro caso, uso de mascarillas, distanciamiento y la realización de capacitaciones virtuales. Con esto terminamos el plan de contingencia. Habría que llenarlo, obviamente, para cada tipo de riesgo. La S en nuestro GPS es por sostenibilidad. Cuando un donante invierte en un proyecto, prefiere invertir en algo que tenga un efecto duradero en el tiempo. Como se suele decir, es mejor enseñar a pescar a una persona que darle peces. Por eso nuestro proyecto será más atractivo si las acciones propuestas son sostenibles, es decir, tienen un impacto más allá de la duración del proyecto. Hablamos de sostenible cuando aseguramos las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Hay diferentes tipos de sostenibilidad. Por ejemplo, la sostenibilidad comunitaria, que es cómo la comunidad sigue con el proyecto al terminar el financiamiento. Por ejemplo, el proyecto capacita a 50 jóvenes en prevención de la violencia basada en género. Después de la capacitación, estos jóvenes compartirán sus conocimientos con otros jóvenes de su comunidad. De esta manera, el proyecto continuará llegando a 200 o hasta 500 beneficiarios indirectos adicionales en un año después de que se completen las actividades oficiales del proyecto. Esto es lo que también llamamos efecto multiplicador. Otro tipo de sostenibilidad es la sostenibilidad financiera. Es decir, cómo se aseguran los fondos necesarios para el proyecto después de que la financiación actual termine. Por ejemplo, si construimos una escuela, ¿cómo se pagará a los profesores y el mantenimiento después del proyecto? Puede ser a través de otros donantes o de donaciones de particulares o pagos de los beneficiarios o a través de un acuerdo con el Estado para que asuma la financiación de la escuela. Otro tipo de sostenibilidad es la sostenibilidad organizacional. Cómo la organización sigue funcionando después del proyecto. Por ejemplo, la organización utilizará los resultados del proyecto para hacer abogacía. Y finalmente, la sostenibilidad medioambiental, que es de qué manera las intervenciones son respetuosas con el medio ambiente, es decir, los recursos se usan de una manera en la que no se agotan. Con esto terminamos el módulo 2 sobre cómo escribir propuestas de financiamiento.